ciudad en nuestro país tiene una serie de monumentos, de estatuas, de edificios, símbolos, hermanos, de eventos o de personajes históricos. Y estoy seguro que si les preguntara en este momento en su ciudad natal qué tipo de monumentos hay, ustedes podrían recordar 2 o 3 que aluden quizá a la fundación de esa ciudad, a algún evento importante o a la independencia o a la revolución en nuestro país. Esos monumentos, hermanos, tienen la función de ayudarnos a recordar la historia y los eventos que de una u otra manera moldearon nuestra identidad como mexicanos o también, independientemente de que seamos mexicanos, el estado en el que nacimos y compartimos ciertos significados, cierta historia, cierta identidad. Algo similar, hermanos, ocurrió en Israel. Pero los monumentos que Israel hacía, al menos el que vamos a encontrar en este pasaje, en el capítulo 4 de Josué, fue un monumento hecho por orden de Dios. Y eso lo distingue totalmente. Hay monumentos en nuestro país que forman parte del patrimonio de la humanidad. Pero debemos decir que ese monumento, esas 12 piedras que Josué iba a poner en un lugar y 12 piedras que iba a poner en otro, eran patrimonio de Dios. Y hablaban o simbolizaban, servirían para recordarle al pueblo, para que Israel tuviera bien presente en su conciencia lo que Dios había hecho para que pudieran llegar hasta la tierra prometida. El monumento, hermanos, consistía en 12 piedras que iban a estar sobre el Jordán. Vemos en el versículo 1 y versículo 3, al versículo 3 esto. Versículo 3 nos dice: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. 12 piedras en el campamento entonces. Pero también vemos, vean por favor el versículo 9, que había 12 piedras en el Jordán. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. 12 por donde iba a pasar Israel, justo en medio del río, y 12 en el campamento. Como digo, la función que tendrían esas piedras, aunque una piedra en sí misma, hermanos, pues no significa nada. Pero en este monumento, cada piedra iba a simbolizar, ¿qué cosa? Una de las tribus de Israel. 12 piedras, 12 tribus en Israel. 12 piedras en el río, porque por allí pasó Israel, y 12 piedras cruzando en el campamento, porque Israel había llegado a la tierra prometida. Una señal para recordarle siempre al pueblo de Dios quién es el que había hecho esto. En primer lugar, ¿quién los formó? Porque eran 12, hermanos, 12 tribus en Israel, 12 que vienen de Jacob, que entraron en Egipto, y así podríamos seguir sucesivamente contando la historia hasta llegar al libro de Josué, un símbolo entonces de la fidelidad de Dios, pero también un símbolo que nos habla de la identidad de Israel. Israel era un pueblo que no se pertenecía a sí mismo, un pueblo que le pertenecía a Dios. Ahora piensen en esto, hermanos. ¿Por qué Dios se encargaría que se hiciera este símbolo? ¿Por qué es importante la memoria de sus obras? Porque hay que decir, somos susceptibles a olvidar lo que Dios ha hecho. Nuestra memoria falla, incurrimos en el olvido, y con el olvido, hermanos, juntamente con el olvido, en múltiples distorsiones. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que quieren acordarse de un pasaje, se lo están diciendo a una persona, y terminan cambiando las palabras de ese pasaje, y luego se dan cuenta y dicen, no, le cambié significado. Gracias a Dios tenemos la Biblia, y porque tenemos la Biblia,
podemos recurrir a ella y decir, está escrito, es algo seguro. Una función similar habría en ese monumento. El pueblo vería el monumento y sería recordado y diría, es cierto, fue Dios el que nos trajo, fue Dios el que nos sacó en un principio, fue Dios el que nos introdujo en esta tierra. Y por esa herramienta se evitarían esas distorsiones. En su memoria, Dios les dijo en el libro de Deuteronomio, recuerden, que una vez que entraran a la tierra, se guardaran de no pensar que la razón por la que habían entrado allí había sido por su propia fuerza, o porque fueran un pueblo muy grande, o porque se lo merecieran, sino porque Dios quiso escogerlos e introducirlos allí por gracia. Las piedras entonces serían señal de una realidad gloriosa. ¿Cuál es esa realidad? Dios, hermanos, estaba actuando en la historia. Dios estaba gobernando la historia a favor de su pueblo. Quizás esas 12 piedras no significarían mucho para otra persona fuera de Israel, pero cuando el pueblo las viera diría, Dios está actuando y Dios está entre nosotros. Por eso hay un énfasis en el arca, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4. Es con el arca que se detienen las aguas, porque la presencia de Dios va delante del pueblo, los está guiando. Así como pasó en el Éxodo cuando salieron, que la columna de fuego y la nube iba guiando a Israel, así con Josué, el arca simbolizando el trono en el que Dios está guiando a su pueblo. Israel, hermanos, tenía el privilegio entonces de levantar monumentos que hablaban de hechos únicos. ¿De qué hablaría ese monumento? Que Dios dividió las aguas del Jordán delante del arca. Nos dice el versículo 7, que esta es la manera en que debían responder a los hijos cuando preguntaran, papá, mamá, ¿por qué están esas 12 piedras allí? ¿Qué significa esto? Versículo 7. Las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. También se nos dice en el versículo 23, esta sería parte de la respuesta que darían a sus hijos. Versículo 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Cuál era el propósito? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hay una comparación aquí, que la misma Escritura hace Dios mismo, hermanos, entre lo que pasó en el Mar Rojo, Dios abriendo las aguas para que su pueblo pasara, y lo que pasó en las aguas del Jordán. Y eso es un patrón que vemos en la historia. Dios hace cosas que son parecidas a las cosas que ya había hecho. Pero ¿cuál es la diferencia de las nuevas cosas que Dios hace? Que son mucho mayores. Cuando llegamos a los profetas hablan de la salvación que iba a traer el Mesías como un nuevo éxodo, que se compara con lo que Dios hizo en Egipto, pero algo mucho mayor. Y en esta comparación, hermanos, entendemos que el propósito es parecido. Cuando Israel cruzó las aguas en el Éxodo, los pueblos de la tierra vimos, entre ellos Rahab, la ciudad de Jericó, los que habitaban en Canaán, se enterarían de lo que Dios estaba haciendo. Lo mismo iba a pasar con el río. Y por eso no es casualidad que cruzaran justo en el momento, en la temporada, en que el río se desbordaba. ¿Por qué? Pues que era más difícil cruzar en el momento en que las aguas estaban desbordando. Y hermanos, Dios se agrada en hacer esas cosas que son imposibles para el hombre e introducir a su pueblo en un momento estratégico. Cuando Canaán estaría desprovisto, Canaán hubiera pensado, Israel no puede pasar en este momento porque las aguas del río están muy crecidas. Y justo en ese momento Dios seca el río para que pase su pueblo. Dios detiene las aguas. Vemos el poder de Dios sobre la creación. Con este monumento
también encontramos un deber implícito. Algo similar ocurre con la Pascua. Los hijos iban a preguntar cuando los padres celebraran la Pascua, ¿por qué estamos haciendo esto? Los niños iban a preguntar al ver las piedras, ¿por qué estamos haciendo esto? Iba a ser una oportunidad para que los padres enseñaran a sus hijos y transmitieran la fe, las obras de Dios, les explicaran del poder de Dios. ¿Y cuál es el deber implícito, hermanos? Es un deber que se asume, que el pueblo de Israel iba a enseñar a sus hijos. Lo mismo podríamos decir, se espera en nuestros días, que nosotros como cristianos transmitamos, hablemos de las obras de Dios a las próximas generaciones. Así como la identidad de Israel se definía por lo que el Señor había hecho con ellos, así también nuestra identidad en el nuevo pacto. Somos pueblo escogido, nación santa, sacerdocio real. ¿De dónde viene ese lenguaje, hermanos, que el apóstol Pedro está aplicando a los creyentes en el Señor Jesús? Ese lenguaje viene del Antiguo Testamento. Somos el cumplimiento de esas cosas. Dios levantó a 12 apóstoles en representación de un Israel que iba a ser reconstituido, de cómo Dios iba a reunir no solamente a las 12 tribus, sino a todas las naciones. Y los apóstoles se encargaron de llevar, de anunciar el Evangelio, la memoria de quién es Cristo y de lo que Él había hecho. Ahora nosotros, hermanos, como cristianos, somos guardianes de las memorias de las obras de Dios. Y cuando digo guardianes, podemos contar todas las obras que están escritas en su palabra, pero también hay un sentido, hermanos, personal, en el que podemos transmitir a nuestros hijos o a las próximas generaciones lo que Dios ha hecho por medio de su providencia. Podemos contar también y celebrar cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones. Podemos contar las formas en que Dios ha actuado en nuestras vidas, y así celebrar la memoria de esas obras. También, hermanos, si lo piensan, Dios nos ha dado ordenanzas que son símbolos sagrados, que se parecerían un poco en su función a esos monumentos. ¿De qué hablan esos símbolos sagrados? De las grandes obras de Dios. Hablan de su redención, hablan de lo que Cristo ha hecho, hermanos, para rescatarnos, para que seamos pueblo suyo e introducirnos a una nueva tierra, a una nueva Jerusalén. No es casualidad que el bautismo utilice el símbolo ¿de qué cosa? De las aguas. Israel cruzó en el Éxodo por las aguas. Vemos aquí en al pueblo cruzando el río Jordán. Y el bautismo utiliza también la misma imagen, muerte y vida. Cruzamos hacia una nueva esfera y Cristo ha preparado para nosotros nuevos cielos y nueva tierra. Eso está por llegar, hermanos. Y en ese momento vamos a poder decir que Dios nos ha mostrado una obra mayor. Se parece a las obras que Dios ya había hecho. Esto es una nueva creación, es similar a la creación, pero va a ser de una manera mucho mayor, de forma que no podemos describir en este momento. Pero esas son las cosas, hermanos, así como vemos a Dios obrar en el Antiguo Testamento, tenemos al mismo Dios que partió las aguas en ese momento y que ha prometido que nos va a introducir, que nos va a preservar como su pueblo hasta que podamos estar en esos nuevos cielos y nueva tierra. Adoremos en esta mañana, entonces, hermanos, pensando el poder del Dios que tenemos, y oremos y deseemos en nuestros corazones que su temor alcance a todas las naciones. Amén.